Mateo 28, 19. ¿Ya todos lo tenemos? Le había dicho que de ahora en adelante voy a estar leyendo en la traducción Palabra de Dios para Todos. Así es que le voy a pedir por favor que me escuche. Si todavía no tiene la versión, descargue el app de Bible y ahí va a poder encontrarla para que todos estemos en la misma versión, ¿ok? Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que vayan y hagan ¿qué? Discípulos o seguidores en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a obedecer todo lo que os he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede sentarse dándole un fuerte aplauso al Señor. Cuenta la historia del renombrado y famoso pastor Billy Graham, y eso lo cuenta uno de sus allegados. El pastor Billy Graham fue grandemente usado por Dios en el área de evangelismo. Es uno de los más reconocidos evangelistas de este país, de Estados Unidos y del mundo entero. Las cruzadas que Billy Graham hacía se cuentan por millares de personas en diferentes lenguas en las cuales sus mensajes eran traducidos. Y uno de sus allegados le preguntó: si Dios no te hubiera regalado y te hubiera dado y te hubiera dotado con el don de evangelista y fueras solamente pastor de una iglesia, ¿qué harías? ¿A qué te dedicarías? ¿Qué sería lo que tú harías para que el evangelio del reino se extendiera, no de una manera proporcional como la del evangelista, pero que el reino de Dios avanzara? Y Billy Graham, el evangelista, respondió: lo primero que haría es escoger a 12 personas, 12 hombres, y les entregaría y vaciaría absolutamente todo sobre ellos lo que el Señor me ha regalado. Les enseñaría la palabra, les enseñaría mis experiencias, les enseñaría mis procesos, mis sufrimientos, los momentos de dolor. Me vaciaría completamente en esas personas. Les enseñaría todo lo que el Señor me ha enseñado y todo lo que he aprendido en mi caminar cristiano, para que después esas 12 personas, cada uno de ellos, tome 12 personas más y vacíe sobre esas personas absolutamente lo mismo que un día yo hice con ellos. A eso se le llama el poder del discipulado. ¿Cómo se le llama? El poder del discipulado. ¿Lo puede decir más fuerte? El poder del discipulado. ¿Cuál es el poder del discipulado? El poder del discipulado es la multiplicación. Y es el modelo que nuestro Señor Jesucristo utilizó para cambiar y transformar el mundo y transformar vidas y traerlas cerca de Él. ¿Cuántos dicen amén y le dan un fuerte aplauso a ese Rey maravilloso? Y hoy quiero hablarles acerca de la importancia del discipulado, y durante los próximos mensajes me voy a enfocar muchísimo en cómo la iglesia puede ser una iglesia que discipula. Porque necesitamos multiplicar no solamente creyentes, sino discípulos. Diga conmigo: discípulos. Y yo no sé si ustedes están viendo la importancia de la forja, pero no son muchas las iglesias que les preocupa la eternidad y la vida de sus jóvenes. Y yo espero que cada papá haga el esfuerzo para que sus hijos estén presentes en la forja. Gracias a Dios, los jóvenes que yo tengo, la mayoría de ellos ya están grandecitos y se pueden mover solos. Pero he hablado con ellos, con algunos de ellos, y les he dicho: yo no quiero tener personas inconstantes en mi grupo. Si se van a comprometer, ustedes comienzan, ven si les gusta. Si no les gusta, you decide to step down, decides bajarte del barco. Pero si tú te comprometes, tú vas a estar en la mentoría el tiempo que vamos a dedicarle a cada joven, que va a ser un año.
En cada reunión vas a estar presente, cada asignación la vas a llevar a cabo, porque necesitamos gente comprometida. Diga conmigo, comprometida. Desde ese momento estamos tratando con personas que les estamos haciendo responsables y les estamos ayudando a que puedan crecer. Vuelvo y les repito, quizá muchos pongan en tela de juicio si hay una eternidad o hay una vida después de esta muerte. Y vuelvo a repetirles, hay un Jesucristo, no solamente el Jesús de la Biblia, sino el Jesús comprobado a través de la historia secular y el Jesús comprobado a través de la arqueología. Un Jesús que cambió un antes y un después en la historia. Un antes de Cristo y después de Cristo. El hombre más sabio con los mejores consejos sobre la faz de la tierra. El hombre que cambia y transforma las vidas. Y Él vino a entregar su vida por amor a cada uno de nosotros. ¿Qué persona sabia, qué maestro en su juicio sería capaz de entregar su propia vida por amor a alguien? Ninguno. La mayoría de maestros, manipuladores, lo único que hacen es mostrarse como a veces hasta quizá dioses, simplemente para sacarle beneficio a las personas, pero no para entregarse por ellas. Nuestro Señor Jesucristo vino, se hizo hombre, Dios se encarnó y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Escogió a 12 discípulos, los preparó durante 3 años y después entregó su vida por amor a cada uno de nosotros. Se ofreció en sacrificio perfecto para rescatarnos del castigo eterno del infierno. Hay un paraíso y hay un infierno. Y es nuestra responsabilidad hacer todo lo que humanamente podamos hacer con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, de la oración y de la palabra para rescatar a esas almas del infierno. Nuestros jóvenes se van a encargar de rescatar a esta próxima generación y de hacer discípulos para que no lleven y lleguen al castigo eterno. Ahora, si hay aquí alguien que quiere comprobar si hay un infierno o no, o un paraíso después de la muerte, allá ustedes. La Biblia es clara en advertir, esto hay después de la muerte y ese es el camino que ustedes tienen que seguir. ¿Alguien dice amén? La eternidad de nuestros jóvenes, de esta sociedad, de cada familiar, de cada vecino, de cada amigo, está en nuestras manos. Diga conmigo, su salvación está en mis manos. ¿Cuántos han escuchado el pasaje donde dice, todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que desatares en el cielo será ¿qué? Ese pasaje no habla de guerra espiritual. Yo no sé de dónde movimiento carismático moderno saca el atar y desatar relacionado a los demonios, pero ese pasaje no tiene que ver absolutamente nada, cero en cuanto a los demonios. En nuestra iglesia usted no va a escuchar y atamos y desatamos la gloria de Dios y atamos tal espíritu. Eso no es bíblico. Cuando ustedes leen el contexto del pasaje, el Señor Jesucristo está hablando acerca de la salvación de las almas. Ojo aquí, la salvación de las almas. ¿De qué está hablando? Y la predicación del mensaje del evangelio. Entonces Él dice, en sus manos está el atar la palabra, las buenas nuevas de salvación. Cuando ustedes callan y no evangelizan y no predican y no comparten a Jesús en la vida de otros, ustedes están atando ese mensaje y esas buenas noticias. Por eso la salvación se ata a las de las personas cuando el pueblo de Dios calla en la predicación del evangelio. Pero cuando el pueblo de Dios habla y predica la palabra y comparte el evangelio y predica el evangelio, entonces la salvación de las almas se desata y llega a sus vidas. Por eso continúa el pasaje y dice, si ustedes callan, aún las piedras van a hablar y van a proclamar el mensaje del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Dáselo más fuerte al Señor. En nuestra iglesia, yo quiero que ustedes entiendan algo y que lo entiendan pero perfectamente bien.
A nuestra iglesia no le interesa ser la iglesia más reconocida del área metropolitana de Atlanta. Eso es lo que menos nos interesa. A nuestra iglesia no nos interesa ser la iglesia más famosa del área metropolitana de Atlanta. Es lo que menos nos interesa. A nuestra iglesia no nos importa ser la iglesia más grande del área metropolitana de Atlanta. Eso no es lo que nos interesa. Ni tampoco nos interesa que el pastor aparezca en las portadas de todos los anuncios de las redes sociales y que el pastor o los pastores de la iglesia se hagan famosos. Eso es lo que menos nos interesa. Lo que nos interesa es alcanzar al perdido y convertirlo de creyente a discípulo y prepararlo y ayudarle en su caminar con Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Ahí radica la importancia del discipulado, de la enseñanza. Y hoy quiero hablarle a manera de introducción de esta serie de mensajes de 3 cosas que deberíamos de estar haciendo para poder ser una iglesia que discipula y que multiplica discípulos. Número 1, diga conmigo, compartir mi fe. Mateo 28:19 dice, vayan, y es un mandato del Señor, vayan y prediquen ¿qué? El evangelio. Vayan y compartan las buenas noticias de Cristo Jesús, que murió, fue crucificado, sufrió en una cruz por amor a ustedes, pero que resucitó y está sentado a la diestra del Dios el Padre, intercediendo por cada uno de sus hijos. El Espíritu Santo está tocando el corazón de las personas, redarguyendo, dando convicción de pecado para que las personas vengan a Cristo Jesús. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es compartir nuestra fe y el Cristo en quien hemos creído. ¿Me dicen amén? Déselo más fuerte al Rey. Diga conmigo, compartir mi fe. El apóstol Pablo dice, den de gracia lo que por gracia han recibido. Cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo en el libro de Hechos, un ángel se le apareció a los discípulos y les dijo, ¿por qué lloran? Así como ven partir a Jesucristo, así lo van a ver regresar. Y el Señor les dijo, pero ustedes, antes de ascender, les dijo, después de su resurrección, vayan y hagan, prediquen el evangelio y hagan discípulos. Y ellos se lo tomaron esta tarea bien en serio, porque a donde quiera que ellos iban compartiendo su palabra y predicando las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo. Al principio se les llamaba los del camino, pero pasaron de ser seguidores, creyentes, a discípulos. Era tanto el impacto y Cristo formado en sus vidas que se ganaron un sobrenombre, no de parte de los creyentes, sino de parte de los paganos. ¿Y saben cómo les comenzaron a llamar en el libro de Hechos? Diga conmigo, cristianos. La palabra discípulo en el Nuevo Testamento aparece más de 200 veces para referirse a los llamados por Cristo, a la iglesia. Y solamente unas 5 o 6 ocasiones aparece la palabra cristianos. Nosotros no debemos de jactarnos por ser cristianos, debemos de jactarnos por ser discípulos de Cristo. Diga conmigo, no soy solo un cristiano, sino que soy un discípulo. Pero un discípulo comparte su fe y comparte las buenas nuevas de salvación a otros. ¿A quién fue la última persona a quien le compartiste el evangelio? Les hago otra pregunta para que reflexionen. ¿Cuándo fue la última vez que le compartieron el evangelio a otra persona? Ya sé, no me digan. Es que no tienen tiempo. Excusa. Es que no me salen las palabras. Otra excusa. Porque la palabra de Dios a mí me enseña que yo no me preocupe cuando le hablo a alguien de Cristo. El Espíritu Santo va a poner en mi boca lo que he de decir. Lo único que tengo es ir y hablar. Y el Espíritu Santo me va a ayudar. Ya sé, no me digan. No salen de su casa a ningún lado. Se la viven encerrados o encerradas. No, esas son excusas. Déjenme les hablo claro, porque la palabra es clara. El ir y predicar el evangelio de Mateo 28:19, digan bien fuerte conmigo por favor, es un mandato, es una orden. Y si Jesucristo se ha convertido en tu Señor y dueño y gobernador de tu vida,
Tu responsabilidad y la mía es que sigamos sus órdenes. ¿Me dicen más fuertes amén? ¿O todavía lo está pensando? Diga conmigo, es un mandato, es una orden. La pregunta es, ¿qué esperas para hacerlo? Diga conmigo, ay Señor. Hasta por un mensaje de texto puedes predicar el evangelio. Con una llamada por teléfono puedes predicar el evangelio. No, pastores, que se van a enojar conmigo. Entonces que se vayan al infierno, pero que no se enojen contigo. ¿Ah? ¿Es más importante estar bien con tus seres queridos o con tus familiares y amigos, o que no se burlen de ti, pero que se vayan al infierno? ¿Estás ok con eso? ¿Estás bien con eso? Se trata de la eternidad, se trata del castigo eterno y la salvación de las almas y de las personas. ¿Qué esperas para compartir el evangelio así como comparte los memes? Si la iglesia compartiera el evangelio así como comparte memes, recetas y videos chistosos, seríamos una iglesia que predique la palabra, pero a grandes rasgos. Dígame santo por lo menos. Hay gente que comparte su estado hasta 5 veces por día. Si en ninguno de esos estados está Cristo por ningún lado, algo está pasando en tu vida. Porque no fuiste rescatado para estar sentado. Fuiste rescatado con un llamado y con un propósito en tu vida. Y ese llamado es convertirte en un discípulo de Cristo e ir y predicar el evangelio. ¿Será que lo vas a hacer después de este mensaje? Piensa en 3 personas a quienes puedes predicar el evangelio. Les doy 30 segundos para que piensen. Solamente 3 personas. No les estoy pidiendo 100. No se preocupen. Solo 3. ¿Ya pensaron en ellos? Levanten la mano los que ya pensaron en ellos, por favor. Son tan amables. Tienes una tarea, una responsabilidad. Mañana o al salir de aquí, tu responsabilidad. Si Dios te los puso en la mente, es porque te importan y porque sabes que su destino no está seguro hasta que no vengan a los pies de Cristo. Y tu responsabilidad es tanto decirles cuál es el camino para la salvación, que es Cristo, y también darles la advertencia de que hay una vida después de la muerte, pero que Dios no quiere eso para ellos, sino que quiere que sus vidas tengan salvación y vida eterna. Le dan una ofrenda de palmas al Rey, por favor. Pero ustedes están preguntando, pastor, estamos hablando mucho del discipulado, pero ¿qué significa discípulo? La palabra discípulo literalmente significa aprendiz. ¿Qué significa? Aprendiz. Entonces los discípulos de Jesús eran aprendices de Jesús. Ahora, ¿cuándo se acaba el discipulado en nuestras vidas? Diga conmigo, nunca. Nosotros aprendemos de Cristo todos los días y Cristo se está formando en nosotros todos los días a medida, a la manera que llegamos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Cuánto se tarda para llegar a la medida, como dice la palabra, a la estatura de la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús? Diga bien fuerte, toda la vida. ¿Me dicen amén? Toda la vida. Vamos a ser aprendices de Cristo y Cristo se está formando en nosotros. Entonces, como los discípulos pensaban como Jesús, hablaban de Jesús porque de Él aprendieron, respondían cuando estaban bajo presión como respondía Jesús, su carácter era como el de Jesús, su manera de pensar y ver la vida era como la de Jesús, porque lo habían aprendido ¿de quién? De Jesús, llamado Él Cristo. Y como imitaban a Jesús en todas las áreas de su vida, hasta entregarse a la muerte por causa de Cristo, por eso se ganaron el título de parte de los paganos de cristianos. ¿Cómo les llamaron? ¿Y qué significa cristiano? Pequeños Cristos. ¿Por qué? Por ser imitadores de Cristo, por ser como Jesús, por pensar como Jesús, por vivir como Jesús, por actuar como Jesús, por hablar como Jesús, porque nuestro llamado es imitar a nuestro Señor Jesucristo.
Y cuando imitamos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran maestro, y somos sus discípulos, sus aprendices, entonces podemos llamarnos verdaderamente sus discípulos. Con tener una ofrenda de palmas al Rey. ¿Puede ir conmigo a 2 de Timoteo 2:1, por favor, si es tan amable? Y con esto voy a dar lugar a mi segundo punto. ¿Cuál fue el primer punto? ¿Un verdadero discípulo qué hace? No, come on, usted tiene que traer libreta y lápiz. Ay, Dios mío, ya me palpitó el corazón así, mire. Diga conmigo, compartir mi fe. Primer paso, primer característica de un verdadero discípulo, ¿cuál es? Compartir mi fe. Dígalo más fuerte, por favor, compartir mi fe. Y usted va a empezar hoy o mañana. Alguien dice amén, yo creo en Dios, en que Dios va a tocar su corazón. Y esas 3 personitas en quien usted pensó, les va a hablar de las buenas nuevas de salvación a través de Cristo y de su inmenso amor por cada uno de ellos. ¿Me dicen amén? All right. ¿Qué versículo le dije, por favor? Uno que lo diga bien fuerte para no regresarme a mis notas. Ya estoy en la Biblia. No, hombre, me voy a regresar a mis notas con ganas, como si hubiera desayunado. 2 de Timoteo 2:1, ¿ok? ¿Ya lo tenemos ahí? 2 de Timoteo 2:1. Timoteo, le dice el apóstol Pablo. ¿Quién era Timoteo? Uno de sus. El Señor dijo, vayan y prediquen y hagan. ¿Y qué hizo la iglesia? ¿Quién era Timoteo? Un discípulo del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo que para este momento en que le escribe a Timoteo, juntamente con esas palabras que le dice en sus cartas, ninguno tenga en poco tu juventud. Pensamos en un muchacho de 18 años, 19 años, 20 años, pero no. Aproximadamente tendría unos 36 o 37 años Timoteo. Y en ese entonces todavía se consideraba una persona de esa edad joven. Eso quiere decir que yo todavía soy joven. En aquellos tiempos, ya que ya me siento viejo, pero en aquellos tiempos sería un jovencito al que le dicen, ninguno tenga en poco tú. Yo estoy pensando en los muchachos de 20 años, 22, 24, 26. Y yo quiero verlos predicando, quiero verlos pastoreando, quiero verlos liderando, quiero verlos como maestros. Y me voy a vaciar todo lo que tenga para preparar estos jovencitos que tienen madera para llevar a cabo eso. ¿Alguien dice amén? Eso hizo el apóstol Pablo. Tomó a Timoteo y empezó a enseñarle, empezó a vaciar todo lo que, así como decía Billy Graham, todo lo que Dios le había hablado, lo que le había enseñado, lo que le había mostrado, sus experiencias, absolutamente todo. Fue tanta la mentoría del apóstol Pablo a Timoteo que Timoteo se convirtió en discípulo, y aparte de eso tenía llamado y se convirtió en pastor. Diga conmigo, pastor. Y le dice estas palabras: Timoteo, hijo mío, saca fuerzas del generoso amor que Dios nos da por pertenecer a Jesucristo. Diga conmigo, tenemos un generoso amor de parte de Cristo. Diga conmigo, soy amor, tengo amor. ¿Me dicen amén? Dice, has escuchado mis enseñanzas confirmadas por muchos. Le dice Pablo a Timoteo. Escuchen estas palabras que están poderosas. Timoteo, tú has escuchado mis enseñanzas y las has confirmado por muchos. Ahora enséñalas a personas dignas de confianza. Diga bien fuerte, enséñalas a personas dignas de confianza, que a su vez puedan enseñarlas a otros. Wow. Diga conmigo, enseñar, y a quienes yo enseñe, que enseñen a otros. Pablo sigue el mismo modelo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el poder del discipulado es la multiplicación. Cuando tú te conviertes en discípulo, tienes que formar otros discípulos. Por eso el segundo paso de un verdadero discípulo es, diga bien fuerte, enseñar. Hoy
reconocimos a las maestras de los niños, con la tremenda labor que hacen cada una de ellas de enseñar. Pero se enseña no solamente de palabras, sino a través del ejemplo. El líder lidera a través de su ejemplo. ¿Ustedes han visto esas iglesias donde tienen a los pastores allá arriba o no? Se ven bien mal. Yo no sé por qué hacen eso. Se sientan allá como si fueran la cuarta persona de la Trinidad. Está la adoración y ellos sentados viendo para todo mundo así hasta. Pasa la alabanza y ellos sentados. Pasa el predicador y ellos sentados. ¿Quién se creen? Dice el apóstol Pablo: no somos sino solamente siervos de Jesucristo. Siervo inútil sos. No, soy. Diga conmigo, soy. No le cambie, por favor, porque somos expertos. Siervo inútil sos. Hasta nos convertimos con otro lenguaje, ¿verdad? No, siervo inútil, diga conmigo, soy. El discípulo enseña, diga conmigo, con consejo, con palabra, con experiencias, con vivencias y con su ejemplo. Si nosotros los pastores queremos que la iglesia adore y levante sus manos, ¿cómo debemos de estar nosotros los líderes? Adorando y levantando nuestras manos. Si queremos que la iglesia sea una iglesia de oración, ¿dónde debemos de estar los pastores? Orando. Si queremos que la iglesia esté apasionada por el discipulado, ¿qué debemos de estar haciendo? Enseñando. Porque un verdadero discípulo tiene el llamado de multiplicarse. Y esto que yo te he enseñado y has tenido testimonio porque te he dado ejemplo, enséñalo a otros para que estos otros a su vez lo compartan con otros. Diga conmigo, hombres fieles. El discipulado no es para cualquier persona. El discipulado es voluntario. Diga conmigo, voluntario. A ti te vamos a discipular cuando tú te prestes para ser discipulado, porque es voluntario. El Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí de manera voluntaria, tome su cruz y sígame. La cruz nos habla de la transformación de las vidas cuando vienen a los pies de Cristo. Juntamente con ese pasaje les dijo, y ahora les dice a sus discípulos: ya no van a ser pescadores, les voy a transformar para que sean pescadores de hombres. Y se convirtieron en discípulos que formaron a otros discípulos. Lo estudiamos en la época de los padres de la iglesia. Mi pregunta es: ¿cuántos de los que estamos aquí estamos invirtiendo la vida de alguien para ayudarle a que Cristo sea formado en él, enseñándoles todas las cosas que hemos aprendido para que finalmente se convierta en un discípulo fiel de Jesús y pueda formar a otros discípulos? Yo, Arel Salinas, soy el producto de líderes que invirtieron tiempo en mí sin que se los pidiera. Lo único que yo decía, sí. A mí me enseñaron en mi casa, mi mamá, que todo lo que se tratara de Dios y de la iglesia, la única palabra que podía salir de mi boca era sí. Nada de que no, lo voy a pensar. Eso estaba prohibido en mi casa. ¿Cómo que lo vas a pensar? Voy a orar para ver si es la voluntad. ¿Qué te pasa? ¿Cómo crees que si te están pidiendo algo bíblico, algo que Dios manda, algo que Dios ordena, un consejo de Dios, cómo te atreves a orar para ver si es la voluntad de Dios? Yo conozco gente que ora para ver si sirven a Dios o no. No tienes que orar para ver si es la voluntad. Es la voluntad de Dios y te llama a servir. Ni un amén santo. Wow. Por eso a mí me enseñaron en mi casa a no decir no, ni a decir lo voy a pensar, ni a decir déjame orar. Eso estaba prohibido. A mí nada me enseñaron a decir sí. ¿Vamos a visitar jóvenes? Sí. ¿Vamos a evangelizar? Sí.
¿Puedes dar este estudio? Sí. ¿Puedes predicar? Sí. Aquí en Estados Unidos mi pastor me decía a las 9 de la mañana y el servicio era a las 11. ¿Puedes predicar hoy? Sí. Y siempre tenía un mensaje. Por eso a los pastores les digo, por favor, siempre tengan un mensaje. Uno nunca sabe qué pueda pasar. Y siempre decía sí. Lo único que Dios necesita de ti es un sí. Una frase como Isaías: heme aquí, Señor, envíame. ¿Cuántos pueden decirle eso hoy al Señor? Levante su mano derecha, por favor, diga: heme aquí, Señor, envíame a mí, aquí estoy. Para ti siempre será un sí. Dale una ofrenda de palmas al Rey, por favor. Por eso es que se discipula con el ejemplo. Diga conmigo: ejemplo he dado. Y tienes testigos por todas partes de lo que yo te enseño. Te lo he demostrado a través del mismo ejemplo. Dígame amén o dígame al Señor. Necesitas convertirte en un discípulo. Diga conmigo: hombres fieles. Esto es voluntario. Yo no sé por qué la gente que nos odia y que no le caemos bien nos dice: allí en la iglesia los obligan a hacer esto. ¿Quién te obliga? ¿Le tienes que pedir permiso al pastor? A mí no me tiene que pedir permiso nada. Yo solamente vengo a predicarle y enseñarle la palabra de Dios. En usted está el ponerla en práctica, obedecerla o desobedecerla. ¿Me siguen hasta aquí? Es que en esa iglesia los obligan. Aquí no se obliga a nadie. Esto es voluntario por amor a Cristo. Por gratitud a aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable y nos dio salvación y vida eterna. Por amor a Él es que hacemos todas las cosas. Ahora ya te la pasas encerrado en la iglesia. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que esté allá afuera drogándome? Así sí vas a estar contento. ¿Qué preferimos? ¿Estar en la iglesia o estar allá afuera, alcohólicos, con nuestras familias destruidas, con nuestros jóvenes destruidos? Yo prefiero que me digan cucaracha de iglesia, porque me la paso aquí y sirvo al Señor. Pero tener a mi familia sobre la roca, segura y guardada en Cristo Jesús. Pero yo no sé por qué a la gente le gusta que nos vaya mal. Porque en la iglesia, cuando te conviertes, lo único que pasa es que te va bien. Ahorras en cerveza, ahorras en invitar a los amigos. Los malos amigos se apartan de ti porque te hiciste aburrido. Comienzas a ser bendecido y a prosperado en tu vida. Todo en tu vida comienza a florecer y a ser bendecido. Eso es lo que hace Cristo. Cuando tienes un encuentro con Cristo, pasas por un proceso de transformación para bien. Y eso que te pasó a ti, esa transformación de Cristo formándose en ti, tienes que verla a aquellos a quienes dedicas tiempo. A mí me dedicaron tiempo. Predicar, enseñar. Yo les he contado que me mandaban a grupos familiares donde no conocía a nadie. Un jovencito. Yo llegaba a esas casas y me sentaba y me les quedaba viendo. Y en uno de estos podcasts yo conté cómo era mi vida antes de ser pastor, de ser llamado al pastorado. Era aburrido, enojón, tímido, no tenía amigos, no hablaba con nadie, me gustaba estar solo, no me gustaba platicar, se me hacía difícil entablar una conversación y presentarme con alguien. Y cuando me pusieron a dar estudios, así estaba. Y yo llegaba y me les quedaba viendo. Y Dios les bendiga, pues vamos a empezar con el estudio. Abran sus Biblias. Y ya. Y nada más en cuanto decíamos amén, salía corriendo. Nada de quedarme a convivir, porque no conocía a las personas. Pero me enseñaron a decir sí. Después el Señor fue ayudándome cuando me llamó al ministerio, cambiando mi personalidad, etcétera, mi carácter. Pero siempre tuve un sí. Les aseguro que cuando le dices sí al Señor, el Señor te toma, te transforma, te pule y te ayuda a crecer cada día. ¿Me dicen amén? Diga conmigo: hombres fieles.
Esto es voluntario. La fidelidad viene juntamente con responsabilidad. Que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Porque aquí no se le ruega a nadie. El Señor solamente dice: ¿quieres venir en pos de mí? Y sígueme. Diga bien fuerte conmigo: sígueme. Si quieres, síguele. Si no quieres, no le sigas. ¿Quién en su mente correcta va a dedicar horas de su vida para mentorear jóvenes que ni siquiera son los nuestros? A mis hijas les dedico tiempo porque son mis hijas y muy apenas. Y todavía agarrar 8, 9 jóvenes, dedicarles 2 horas cada 15 días y enseñarles y hablar con ellos y animarles y vaciarme en todas las áreas de mi vida para que ellos aprendan y no tropiecen con la piedra que yo tropecé. ¿Quién en su right mind hace eso? Solamente personas que entienden que para eso hemos sido llamados. Hemos sido llamados para ser discípulos, para multiplicar a los discípulos, para formar a Cristo en la vida de otras personas. ¿Alguien dice amén? Ahora enséñales a personas dignas de confianza, que a su vez puedan enseñarlas a otros. Estos jóvenes que van a pasar por la mentoría, su responsabilidad va a ser mentorear a otros jóvenes después de que terminen su mentoría. Los 3 hombres que vamos a estar en mi grupo, vamos a compartir conocimientos, vamos a compartir experiencia, vamos a compartir sufrimientos, vamos a compartir éxitos, victorias, fracasos, porque eso mismo hace la Biblia. Todo lo feo que ustedes ven en la Biblia no es para que vayamos y lo hagamos, sino para enseñarnos que por ese camino no debemos de caminar. Eso es en el área espiritual. En el área de relaciones interpersonales les vamos a enseñar lo que la Biblia dice: aprende a escoger a los amigos, cómo entablar buenas relaciones, qué te convierte en un buen amigo. Sé sabio, elige con quienes te juntas, porque con quienes te juntes te van a llevar al éxito o al fracaso. Y les vamos a enseñar todo lo relacionado a relaciones interpersonales. Cuando ellos se vayan a casar, les vamos a enseñar cómo elegir a la persona con quien se van a casar. Las personas que desafortunadamente tuvieron un divorcio son las personas que mejor van a poder mentorear a esos jóvenes para que sus matrimonios, cuando se casen, no terminen en divorcio. Esto es lo que debes de evitar a toda costa cuando te cases. Toda tu experiencia, todo lo que has vivido, Dios lo va a usar para bendecir a otras vidas. Ahí radica la mentoría. En el área de los negocios y el manejo del dinero y del crédito, yo hubiera querido que a mí alguien a mis 23, 25 años se me acercara y me dijera cómo usar las tarjetas de crédito, pero ahí sí no tuve mentor. Mi meta era comprar mi casa, mi primer casa, a los 25 años. Esa era mi meta, porque yo empecé, Dios me empezó a abrir la mente sobre finanzas, negocios, empresas cuando tenía 22, 23 añitos. Y quería comprar mi casa a los 25 y empecé a prepararme, agarré tarjetas de crédito, etcétera. Y luego alguien me dijo: es que tú no debes de tener tarjetas de crédito, tienes que cancelarlas y cortarlas. Y yo entendí mal. Ya llevábamos 2 años con mi esposa haciendo crédito para comprar nuestra casita. Y cuando escuchamos ese mal consejo, ¿qué crees que le dije a mi esposa? Paga todas las tarjetas y llama para cancelarlas. Y le preguntaron a mi esposa, éramos unos jovencitos de 20 y pico de años. Nadie nos enseñó en este país cómo funcionaba el asunto aquí. Y le preguntaron, ¿estás segura que las quieres cancelar? Porque una vez que canceles esta tarjeta de crédito, todo tu historial de crédito se va a ir a la basura. Cancélalas. Y ahí vamos nosotros bien felices. Ya estamos listos para comprar nuestra casa. A ver tu historial de crédito, 0. Tienes que esperar otros 2 o 3 años para que vuelvan a hacer crédito. Y ahí atrasé una de mis metas por falta de conocimiento. Yo no quiero que eso les pase a nuestros muchachos, ni tampoco que queden ahorcados por el crédito, por el mal uso y el manejo de finanzas. Yo no quiero que anden ahí con sus hobbies gastándose todo el dinero que están haciendo. Ellos tienen que pensar en retirarse, no cargando letreritos a los 65,
70 años, 80 años, o de viejitos en Walmart viendo que nadie se robe nada porque no tienen un retiro seguro. ¿Me siguen hasta aquí? Ahí radica la importancia de la mentoría. En las empresas y en los negocios, mi grupo está tremendo. Hasta yo voy a aprender, porque van más avanzados empresarialmente que yo. Y todos podemos aprender de todos. Diga conmigo, fieles. Cuando tener una ofrenda de palmas al Rey. ¿Y saben qué es lo mejor? Que esta mentoría para jóvenes es gratis. Todo el conocimiento que tú quieras buscar allá te lo cobran. Todo mundo quiere vender su curso de diferentes cosas, y aquí va a ser totalmente gratis. Y aún así hay padres de familia que se atreven a decir: es que no puedo. Entonces, ¿cuándo vas a poder? Número 2, un verdadero discípulo, diga bien fuerte, enseña. Y por último, número 3, un verdadero discípulo se multiplica, se refleja en otros. Vaya conmigo por favor a Juan 3:30, si es tan amable. Y con eso voy a cerrar mi último punto. Juan 3:30. Un verdadero discípulo, ¿qué hace? Se multiplica, se refleja en otras personas. Juan 3:30. ¿Ya lo tenemos? Voy a leer desde el versículo 27 para que entendamos lo que está sucediendo en el contexto del pasaje. Juan el Bautista le respondió a sus discípulos: nadie puede tener nada si Dios no se lo concede. Diga conmigo: todo lo que tengo, el Señor me lo ha regalado. ¿Me dicen amén? Ustedes mismos son testigos de que dije: yo no soy el Mesías, solamente soy el que Dios envió para prepararle el camino. Es Juan el Bautista hablando. La novia únicamente es del novio, pero el amigo del novio espera y está atento para cuando él venga. El amigo se alegra cuando escucha la voz del novio. Esa es la misma alegría que siento ahora que él está aquí, refiriéndose a Jesucristo, nuestro Señor, el Mesías. Ahora a él se le debe poner más atención y a mí menos. Diga conmigo: menguar para que él crezca. Diga bien fuerte: menos de mí y más de él. ¿Qué queremos ver en las personas a las que ayudemos y que tomemos como nuestros discípulos? Que ellos mengüen para que Cristo crezca en sus vidas, que Cristo sea formado en sus vidas. Y ya se aprenden una que otra cosita nuestra, pues qué alegría. ¿Verdad que sí? A mí sería un placer que prediquen mis discípulos como yo predico, o que agarren ciertas cositas mías. Sería un placer, un privilegio. Pero no estamos tratando de que nos imiten a nosotros, sino de que imiten a Cristo. Que así como Cristo ha crecido en nuestras vidas y ha menguado en nuestras vidas, en las vidas de esas personas a quienes dedicamos tiempo, pueda crecer Cristo y sea formado y reine y gobierne en sus vidas. Alguien dice amén y le da una ofrenda de palmas a ese Rey de gloria. Diga conmigo: quiero menguar. No, pero con ganas: quiero menguar para que Cristo crezca en mí. Lo que anhelamos es que Cristo sea formado en cada una de las personas a quienes dedicamos tiempo para discipular. Lo que Cristo quiere de ti es que ayudes a otros a que Cristo sea formado en sus vidas. Los verdaderos discípulos multiplican discípulos. Dígame amén. Ahora yo le hago una pregunta, así como le hice la pregunta de ¿a quién estás evangelizando? ¿A quién estás discipulando? Porque ya dijimos que discipular es vaciarte en la vida de alguien más. Tus experiencias, tu conocimiento, tus sufrimientos, tus fracasos.
todo lo que Dios te ha dado, depositarlo en otros, como dice el apóstol Pablo, para que eso que han aprendido de ti, a la misma vez ellos se lo compartan a otros. No queremos ser una iglesia de creyentes, queremos ser una iglesia de discípulos. Discípulos que forman discípulos. A veces ni tienes que ofrecerle la mentoría a alguien, solamente tienes que preocuparte por él o por ella y estar al pendiente, reunirte y enseñarle y estar ahí para ella. Y sin que se dé cuenta esa persona, tú le estás ayudando, la estás enseñando, la estás discipulando. El discipulado es más que un programa o un sistema en la iglesia. Eso es solamente el comienzo, el primer contacto con maestros y pastores, para que después la gente pueda seguir aprendiendo y creciendo, imitando a Cristo. ¿Qué significa la palabra discípulo? Aprendiz. ¿Cuándo dejamos de aprender de nuestro Señor Jesucristo? Nunca. Diga conmigo, aprendemos toda la vida. Yo quiero hacer a manera de conclusión un llamado. Y este llamado a la acción va a ser recapitulando a manera de conclusión lo que le acabo de enseñar a través de la palabra. Yo quiero rogarle y suplicarle que nos unamos como iglesia para obedecer el mandato de nuestro Señor Jesucristo, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. A donde quiera que el Señor te lleve, habla la palabra, predica la palabra. Recuerda que tienes que tener el amor y la compasión que tiene Cristo, y que entiendas que se trata de la eternidad. Dios no negocia si hay vida o no eterna. Simplemente advierte. Si alguien quiere comprobarlo al momento de la muerte, pues allá ellos. Pero hay una advertencia bíblica que tenemos que proclamar, y unas buenas nuevas de salvación a través de Cristo que podemos proclamar. Número 2, yo quiero pedirle que enseñe la palabra, que le enseñe a otros lo que ha aprendido, que forme discípulos, que comparta, que mentoree, que seamos una iglesia de discípulos que hacen discípulos. Y por último, necesitamos que se multiplique. ¿Alguien dice amén? Líderes de la iglesia. Un verdadero líder forma a otros líderes y se multiplica. Servidores de la iglesia, un verdadero servidor y discípulo forma y se multiplica. Los ministros de altar, ellos se supone que estuvieran viendo a otros jovencitos con talentos y habilidades y decir: ese va a ser el próximo que yo voy a formar para multiplicarse. Los pastores debemos de multiplicar pastores. Los predicadores debemos de multiplicar predicadores. Debemos de estar alegres al ver que Cristo está siendo formado en la vida de las personas y que crecen imitando a Cristo como verdaderos discípulos. Póngase de pie dándole una ofrenda de palmas al Rey, por favor. Y con esto quiero hacer 2 llamados. Voy a hacer 3, ¿me lo permiten? El primero es: venga a la forja. Quizá usted no se siente preparado para ser mentor, pero puede ser ayuda de alguien. Con el solo hecho de prestar su servicio y su tiempo y su carro para mover jóvenes, es una gran bendición. Y luego puede compartir sus experiencias ahí, no necesariamente la enseñanza. Si sus hijos están en la forja, que no falten. Yo no sé cómo lo van a trabajar los otros mentores, pero yo les dije a mis muchachos: o estás o no estás. Después de esta reunión yo voy a tener otra reunión con ellos, después de la primera enseñanza, y el que se quiera bajar de la mentoría, que se baje. Pero yo voy a quedarme con los que verdaderamente son fieles y son responsables y quieren aprender y crecer y ser exitosos en todas las áreas de sus vidas. Yo no quiero, en mi grupo le dije a unos muchachos, que hoy estés y mañana no. Que me llames y me digas: hoy no puedo llegar a la reunión. Necesitamos hombres y mujeres, diga conmigo, fieles. O estás o no estás, o eres
o no eres. Porque no queremos hacer perder el tiempo de nadie, ni queremos que nos hagan perder el tiempo. Queremos ver resultados. Por eso todo esto es voluntario. ¿Alguien dice amén? Segundo llamado. Cierre sus ojitos, por favor, si es tan amable. ¿Cuántos de los que están aquí quieren suplicarle al Señor Jesús que transforme sus vidas? Quizá todavía no te sientes que eres un discípulo, pero quieres convertirte en un discípulo. Quieres ser un aprendiz de por vida de nuestro Señor Jesús. Hay ciertas áreas que tenemos que corregir. Hay ciertas áreas en las cuales tenemos que avanzar. Hay ciertas áreas en las que luchamos y tenemos que seguir luchando. Pero eso no impide que quieras convertirte en un discípulo de Jesús, en un aprendiz de por vida, para que Cristo sea formado en ti. Con esta decisión te comprometes a 3 simples cosas: compartir tu fe, enseñar a través del todo en tu vida y multiplicarte, formando a Cristo en la vida de otros y ayudándole a que Cristo crezca en otros. Si tú aceptas ese llamado, pon tu mano en el corazón. Dile: Señor, quiero ser un discípulo que se multiplica. La misma manera que tú estableciste para ser discípulos, que aprendió muy bien el apóstol Pablo y escogió a hombres idóneos, fieles. Y así como le enseñó a Timoteo, él le pedía que también escogiera a otros hombres para enseñarles todo lo que él como apóstol le había enseñado a Timoteo, y luego que esos hombres a quien Timoteo enseñara, ellos escogieran a otros hombres para enseñarles, y así se multiplicaron los discípulos que hasta nuestros días fueron la fuente del conocimiento y la predicación de la salvación para nuestras vidas. Que así como otros invirtieron tiempo para predicarnos el evangelio y llegamos a conocerte, que así como otros dedicaron tiempo para formarnos, de la misma manera nosotros tomemos tiempo para formar a otros, y que podamos ver una multiplicación no de creyentes en nuestra iglesia, sino de verdaderos discípulos. Señor, hoy nos comprometemos. Te pedimos poder, dominio propio para llevarlo a cabo, y la ayuda de tu Espíritu Santo, sin quien no somos nada y nada podemos hacer. Hoy quiero hacer un último llamado. Habrá alguien en este lugar que le quiere entregar su vida a Cristo Jesús y que dice: yo quiero que Cristo crezca en mí, que sea el dueño de mi vida. Quiero entregarle mi vida, quiero entregarle mi corazón, quiero servirle, quiero imitarle, quiero ser un aprendiz de Cristo. ¿Habrá alguien que quiera levantar su mano y quiere entregar su vida a Cristo en este día? ¿Habrá alguien aquí que levante su manita y que le diga: Señor Jesús, quiero ser un aprendiz tuyo, quiero imitarte, quiero seguirte, quiero esa vida eterna que tú tienes para mí, quiero y anhelo salvación y vida eterna? ¿Habrá alguien aquí? Si no lo hay, demos gracias al Señor. Señor, te damos infinitas gracias por esta palabra. Yo te ruego, Señor, que haya quedado guardada en nuestros corazones, que día a día, aún en las madrugadas, nos inquietes y que sintamos una urgencia por hacer discípulos, una urgencia por preparar a hombres y mujeres para la obra del ministerio, una urgencia por multiplicarnos, una urgencia por ayudar a otros, una urgencia y un amor, una compasión por el perdido, de tal manera que podamos compartir nuestra fe, enseñar a otros y ayudar a que Cristo sea formado en otros, multiplicando discípulos. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Llévanos con bien, guárdanos, cuídanos, protégenos y regálanos una semana bendecida, con posibilidades para compartir tu palabra, con oportunidades para predicar tu evangelio y con oportunidades para ser discípulos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Den una ofrenda de palmas al Señor.
Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Y ustedes dicen, y hablando de discípulos y servidores, le voy a pedir a la hermanita Susi, le voy a pedir a Jenny, le voy a pedir a Mayra y le voy a pedir a la hermanita Magali que me esperen aquí antes de que saluden a todo el mundo, que tengo un trato muy